Yo creo que el momento que tú decides volver a empezar, especialmente 2 veces en 3 años, a tus 20, todo el mundo cercano a ti te dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿estás bien? ¿Estás loco? ¿Qué miedo? ¿Qué incertidumbre? Pero yo creo que el creer en mí y confiar en que yo tenía la capacidad para lograr las cosas que me proponía y que podía realmente caminar ese camino que yo visualizaba hacia adelante, fue lo que me permitió tomar esas decisiones. Hola, somos Katy y Gaby y esto es Hasta que se acabe la cera. un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Atrévete a empezar de nuevo. Eso nos dice Sofía Ponce, a quien tenemos el gusto de tener hoy en Hasta que se acabe la cera. Bueno, ¿quién es Sofía? Sofía es coach transpersonal y coach ontológica, comunicadora, emprendedora e instructora certificada de yoga, con experiencia en economía, análisis de datos y desarrollo personal. Profundiza en la búsqueda de equilibrio entre la mente, el cuerpo y las emociones. Sofía, además, es host del podcast Viviendo en Amarillo, un espacio donde comparte reflexiones sobre la felicidad, el amor propio y la paz interior. Bienvenida, Sofía, a este espacio, justamente para compartir tu historia y todas tus vivencias. Y algo que nos ha llamado la atención es que en Viviendo en Amarillo, justamente comentas sobre el uso de las palabras y el uso de lo que te dices. ¿Cómo en tu caso y qué has tenido que hacer para implementar estas palabras ahora en tu nuevo proyecto? ¿Y qué palabras tuviste que dejarlas? Bueno, primero que nada, gracias, Katy y Gaby, por la oportunidad de estar aquí. Estoy demasiado agradecida, demasiado emocionada de hablar de mi historia. Creo que atreverte a empezar es algo que toma mucha valentía y el hecho de poder compartir mi historia para tal vez motivar a otras personas a hacer lo mismo es muy hermoso. Así que gracias por el espacio. Para contestar la pregunta, yo creo que las palabras construyen nuestra vida. Nosotros, lo que no se dice no existe. Entonces, es muy importante saber usar las palabras a nuestro favor. Yo creo que la palabra que más me ha permitido construirme y seguir adelante ha sido la de la curiosidad. Porque cuando tú estás caminando el camino de la vida y crees que es un examen y crees que solo tienes que seguir ciertos pasos y hacer ciertas cosas, te riges una estructura. Y el momento que tú te permites ser curioso y hacerte preguntas y entender que tal vez el camino que tú habías pensado que era para ti no es el camino que es para ti, sino que hay otras oportunidades, te abres muchas puertas y abres muchos caminos. Y creo que yo estoy aquí sentada el día de hoy gracias a la curiosidad que he tenido en mi vida. Pero del otro lado también hay palabras que tienes que dejar ir para poder llegar al lugar en el que estás. Y para mí la palabra que más he dejado ir ha sido la del perfeccionismo. Por 2 razones. Primero, porque para mí yo creo que el perfeccionismo es la excusa perfecta para la procrastinación. El momento que tú quieres ser perfecto o hacer algo perfectamente, nunca vas a estar listo, porque nada nunca va a ser perfecto. Pero del otro lado, también está el que para mí mostrarme auténtica es mi prioridad. Es extremadamente importante mostrarme real, poder conectar con las personas desde ese lugar. Y yo no soy perfecta. Yo no creo que nadie es perfecto. Y el rato que tratamos de mostrarnos perfectos, rompemos esa capacidad de conectar con otros desde nuestras imperfecciones, desde nuestra realidad. Entonces sí, diría que la curiosidad me ha impulsado y el perfeccionismo lo hemos dejado atrás. Eso está muy bien. Y cuando hablamos de Sofía, pues se me viene de golpe a la mente economía, yoga, coach, análisis de datos. ¿Cómo, Sofía, haces que todos estos mundos tan diferentes conecten y vivas en ello y hagas tu camino? Yo creo que los mundos no son tan diferentes, ¿no? A veces nosotros pensamos que el lado racional tiene que estar opuesto al lado espiritual o más conectado con uno mismo. Pero yo creo que la capacidad de conectar estos mundos es lo que me ha permitido estar aquí hoy. Mi lado de análisis de datos, de economía, es un lado racional que me permite tomar decisiones informadas, que me permite conectarme con esa parte que me dice, ok, vas en el buen camino, no solo porque tu intuición te dice que por ahí es, sino basado en data, tú estás caminando el camino que tienes que caminar. Y del otro lado, el yoga, el bienestar, el coaching, el desarrollo personal me permite conectarme con mis emociones, con mis sentimientos, con mi intuición. Yo creo que el momento que tú logras conectar lo racional con lo emocional, puedes combinar algo espectacular que te permite no solo vivir una vida buena, que te hace feliz, pero también una que te hace sentir bien.
con quién eres, con hacia dónde vas y con el lugar en el que estás. ¿Y en qué momento sentiste ese gran cambio? ¿En qué momento de tu proceso te diste cuenta que algo no encajaba? Yo diría que hubieron dos momentos, yo diría que hubo dos momentos que marcaron ese camino para mí. El primero fue, bueno, yo trabajé en el mundo corporativo casi 4 años, yo hice consultoría analítica por casi 4 años en Nueva York y llegó un momento en el que yo me di cuenta que yo no quería seguir viviendo atrás de una computadora ayudando a compañías multimillonarias a volverse más eficientes, a hacer más dinero. Para mí me llamaba más mi lado servicial, mi propósito era ayudar a personas individuales a encontrar su propósito. Entonces yo tomé la decisión de dejar el mundo corporativo para manejar un estudio de yoga en Nueva York porque sentía que eso me permitía todavía estar un poco conectada a esa parte analítica y de hacer las cosas más eficiente, pero ayudando a personas individuales a un nivel mucho más directo. Y bueno, estuve en eso casi 1 año y después de eso fue el otro punto de inflexión, diría yo, que tomé la decisión de regresar a Ecuador. Yo había estado en Estados Unidos a este punto ya casi por 10 años y decidí que yo quería seguirme certificando, quería seguir estudiando, de ahí nace mi certificación de coaching. Yo quería acompañar a personas en procesos para que otros puedan vivir desde su propósito. Entonces, al tomar la decisión de regresar, después de yo haberme jurado cuando yo me fui que yo nunca iba a regresar a Ecuador, poder decir regreso porque mi propósito y mi meta de vida solo se ve posible en el Ecuador, fue una decisión muy importante, pero sí creo que dentro de esas dos decisiones lo que me permitió tomarlas fue creer en mí misma. Yo creo que el momento que tú decides volver a empezar, especialmente 2 veces en 3 años a tus 20, todo el mundo cercano a ti te dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿estás bien? ¿Estás loco? ¿Qué miedo? ¿Qué incertidumbre? Pero yo creo que el creer en mí y confiar en que yo tenía la capacidad para lograr las cosas que me proponía y que podía realmente caminar ese camino que yo visualizaba hacia adelante fue lo que me permitió tomar esas decisiones. Sí, que te hagan felices, porque la versión que decidió no venir un día, ahora es otra versión. Ok. Cuando yo reviso todas tus redes, bueno, tu podcast, me llamó mucho la atención esto, lo que tú usas, la palabra viviendo en amarillo. A mí me encantó, se me vino de golpe el sol. Y bueno, y a mí me gustaría preguntarte, Sofía, ¿qué es un día amarillo para ti? Y yo pondría versus un día gris, ¿ok? ¿Qué rituales, qué tradiciones haces para poder tener todos tus días en amarillo, a pesar de todos los retos que se presentan en tu vida? Bueno, me encanta esta pregunta y yo creo que lo más importante con eso es también explicar a qué me refiero cuando yo digo viviendo en amarillo. Porque como dices, o sea, la gente piensa en el sol, en la luz, en que siempre tienes que estar feliz y brillando, pero para mí vivir en amarillo significa que en los días buenos, así como en los días un poco más difíciles, siempre hay algo por lo que podemos agradecer. Siempre hay algo a lo que nos podemos anclar. Así como en un día que llueve, van a haber nubes, va a haber lluvia, pero todos sabemos que el sol está ahí atrás. El sol no desaparece y eventualmente las nubes se van a despejar, la lluvia se va a ir y el sol va a volver a salir. Entonces, para mí eso significa vivir en amarillo y por eso yo no veo la vida como días amarillos y días grises. Yo creo que las prácticas que yo he construido han sido para sostenerme en los días buenos y en los días difíciles, para permitirme volver a ese lugar en el cual agradezco por lo que sí existe. Y no digo que tenemos que ignorar lo malo. Obviamente es importante sentir todas las emociones. Cuando hay tristeza, cuando hay felicidad, cuando hay enojo, es importante sentirlas, pero también es importante recordarnos que no importa qué día estemos teniendo, hay algo por lo que agradecer. Y para eso yo tengo mis rituales de todos los días. Yo diría, para mí escribir es lo más importante que hay. Yo de verdad creo que yo estoy donde estoy gracias al hecho de que yo escribo casi todos los días y no todos los días. Es sentarme conmigo misma, con mis pensamientos, con lo que estoy sintiendo y me permite soltar, me permite reestructurar mis ideas, me permite conectarme conmigo y tener esos momentos de quietud conmigo misma, pero también me permite agradecer. Me permite realmente conectarme con lo más inconsciente de mí para poder empezar mi día desde ese lugar, como si tuvieras un parabrisas que está un poco manchado y luego le limpias y puedes realmente empezar. Y aparte de eso también están las rutinas que he construido todos los días, que a mí me permiten regresar a mí, que son, 1, mover mi cuerpo. Para mí mover mi cuerpo es terapia. Yo creo que es algo que hasta que no lo haces no entiendes, pero ya sea salir a caminar o hacer pesas o hacer yoga, todos los días permitirme mover mi cuerpo me permite regresar a mí y estar enfocada y estar conectada con mi propósito real.
Y para lograr eso, obviamente, hay diferentes cosas que tienes que hacer. O sea, tienes que dormir bien. Entre 7 y 9 horas, para mí, yo no le hacía caso a esto. Suena un poco obvio y yo no le hacía caso, pero ahora entiendo la importancia que tiene no solo en tu salud física, sino también en tu salud mental y en la claridad mental que tienes. Dentro de eso también está el comer saludable. Mucha gente asocia el comer saludable simplemente con verte de cierta forma o que tu cuerpo se ve de cierta manera, pero comer saludable te permite tener mayor claridad mental, te permite estar mejor dentro de tu mente igual. Y algo que no sé si sería un hábito o una práctica, pero es cuidar quién me rodea. Para mí, construir mis relaciones ha sido algo que yo, especialmente en estos últimos años, me he enfocado demasiado, porque rodearte de las personas correctas te puede impulsar a cumplir todos tus sueños, te puede impulsar a creer en ti en los momentos difíciles, en los días duros que a veces no, o sea, hay mucha incertidumbre en el camino de emprender y puedes dudar mucho, y tener al lado a alguien que te dice, no, yo creo en ti, a veces te recuerda tu valor. Y por eso es tan importante cuidar quien te rodea, porque si tú te rodeas de personas que te tienen envidia o que no quieren verte ser exitoso o que se alegran por tu tristeza, entonces eso te puede estancar. Entonces yo diría que es no solo cuidarte a ti, sino también cuidar tu entorno, lo que te permite salir de esos días difíciles y de disfrutar los días felices aún más. Y en el tema del coach y el trato con los demás, de acuerdo a toda tu experiencia, ¿qué te parecería que es lo más gratificante que te puede suceder, pero también qué es lo más desafiante que en el tema del manejar una presión o un estrés o lo que tú mismo hablas, del poder manejar esos días grises? Porque tal vez en tu proceso lo has entendido, pero ¿qué es lo más desafiante cuando te toca justamente compartir esto con otras personas que tal vez están sesgadas de esto? Creo que lo más difícil en la vida realmente es el miedo. Es el miedo al no saber qué puede pasar. Es el miedo a la incertidumbre. Es el miedo realmente al no saber. Porque el momento que, no solo tomas decisiones difíciles y el momento que estás tratando de ayudar a alguien, nunca sabes cómo alguien va a reaccionar. Nunca sabes cómo una decisión que tomas va a evolucionar. Y es muy desafiante tomar decisiones aún con miedo y aún con incertidumbre y aún sin esa certeza absoluta de que todo va a salir bien. Pero del otro lado yo creo que también está lo más gratificante, que es cuando lo haces aún con miedo y aún con incertidumbre, porque ves que tienes la valentía dentro de ti para ayudarles a otros a ver cosas que tal vez no pueden ver, porque es incómodo, ¿no? El camino del desarrollo personal y el descubrir quién eres y el hacerte preguntas difíciles no es fácil. Y yo siempre digo eso. Darte cuenta de tus miedos, darte cuenta de que tu historia te marcó de cierta manera, de que las personas que más amas sin ni siquiera querer te pudieron hacer daño, es difícil. Es un proceso muy difícil. Y por eso el momento que tú estás del otro lado ayudándole a otra persona a caminar ese camino, tienes que estar preparado para que ellos se incomoden. Y esa incomodidad nunca sabes cómo va a reaccionar la otra persona, pero cuando llegan del otro lado y pueden observar el mundo desde otro lugar y pueden entender que ese miedo no les hace menos, sino les da oportunidades y posibilidades, es tan gratificante ver a esas personas salir de otro lugar que el miedo vale la pena por lo que viene después. ¿Cómo se puede monetizar tu contenido sin perder tu propósito? Para ti, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que rechazaste para mantenerte fiel a él y qué aprendizaje te dejó? Esa pregunta es difícil. Es dificilísima para mí porque yo realmente no he podido monetizar mi contenido y no porque no ha habido oportunidades, no porque no me... Han habido oportunidades económicamente muy agradables, pero para mí lo más importante que yo he construido es la confianza que yo tengo con mi comunidad, lo que yo recomiendo, lo que yo soy, y creo que todavía no he logrado entender cómo manejar esa línea delgada entre el tengo que hacer esto porque una marca que me está pagando, por ejemplo, me está pidiendo que lo haga o porque yo lo quiero hacer. Entonces, para mí todavía estoy en ese proceso de darme cuenta de que tal vez eso no sea posible para mí. Mi meta a un momento sí fue, yo quiero monetizar redes sociales, hasta que llegaron las oportunidades y me di cuenta, espérate un ratito, tal vez no. Y yo creo que eso es lo más difícil que he hecho, que es entender que el decir no también es una forma de éxito. Porque yo me he empezado a dar cuenta de que mis redes sociales, más allá de ser una forma de monetizar, es una estrategia de comunicación y conexión. Y a raíz del hecho de que yo soy mi propia marca personal y yo soy mi propio producto, entonces yo he logrado monetizar en otras áreas.
Pero el tema de redes sociales todavía sigue siendo muy sagrado para mí, no es algo que estoy lista y tal vez nunca esté lista para tocar y monetizar si eso puede comprometer la confianza que otras personas tienen conmigo. Lo más importante es ser fiel a ti. Es lo más importante que yo, más allá de solo yo, creo que es lo más importante que todas las personas deberían ser. Porque el momento que tú eres fiel a ti mismo, las cosas que de verdad son para ti te van a llegar. Y las oportunidades que de verdad se tienen que quedar en tu vida se van a quedar. Sí, lo que dices es verdad. Y también crear la confianza. Porque hasta qué punto... A ver, siempre dicen que crear confianza genera mucho tiempo, pero perderla también es un segundo. Entonces, la confianza que has creado con toda tu comunidad, con esa honestidad, con esa sinceridad con la que te enfrentas, no tanto te enfrentas, sino te muestras. También es como esa lealtad que le tienes a toda tu verdad y sobre todo al querer compartirla, ¿no? En el camino siempre nos encontramos con, bueno, todos, yo creo que de cierta manera u otra manera, a veces atravesados por las situaciones. Y sentimos que nos arrastramos en esta nube gris que a veces pasa y que creemos que es causa justamente de todo lo que nos sucede, pero no de nuestras decisiones, sino de lo que nos enfrentamos. ¿Qué camino o qué guía podrías tú dar en general a la comunidad que, bueno, que siempre le estás hablando? Pero ¿cómo poder volver a tomar las riendas de estas decisiones y sentir que tu historia pues no es solo una consecuencia de todo lo que te viene sin ni siquiera saber, sino más bien es una consecuencia de cada paso o cada decisión que vas tomando? Me encanta esta pregunta. Yo creo que lo más importante es entender que nuestra mente es demasiado poderosa. La mente no tiene la capacidad de diferenciar entre lo que realmente nos pasa y las historias que nos contamos. Y los seres humanos somos seres interpretativos. Entonces nosotros no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. O sea, las tres podríamos vivir exactamente la misma experiencia e interpretarla de una manera completamente distinta, porque nuestra historia de vida es diferente, nuestras creencias son diferentes, las experiencias que hemos tenido son diferentes. Y la cosa con la vida es que siempre vamos a tener puntos de quiebre. Vamos a tener puntos de inflexión en los cuales va a haber un antes y un después en nuestra vida. Y es en estos momentos en los que es extremadamente importante cuestionarnos qué persona queremos ser. Queremos ser víctimas de nuestra vida en la cual decimos todo esto que está pasando me está pasando a mí y quedarnos estancados en ese lugar. O queremos ser protagonistas de nuestra vida y preguntarnos qué posibilidades se me abren con esto que me está pasando. ¿Para qué me está pasando? ¿Qué me está tratando de enseñar? Y la cosa es que nuestra mente, y por eso empecé hablando de la mente, es porque en estos puntos de quiebre, si nosotros nos quedamos repitiéndonos a nosotros mismos, ¿por qué a mí siempre me pasan cosas malas? A mí siempre me pasa esto, no tengo qué hacer, no tengo a dónde ir. Tu mente se va a creer y tú no te vas a mover. Pero si es que tú te preguntas qué posibilidades se me abren, automáticamente tu mente empieza a decir, ok, tengo que hacer algo, tengo que accionar, ¿hacia dónde voy? Y por eso es decisión plena de cada persona entender qué historia se está contando y escoger, cambiar la historia que te cuentas para abrir posibilidades dentro de tu vida. Y eso es algo muy personal. Eso es algo de una decisión que no te lo puede dar tomando a nadie. Tú solito debes llegar allá. Y la cosa es, eso es súper importante, porque la vida no nos pasa. Nosotros escogemos mucho de cómo actuamos y reaccionamos. No tenemos control sobre nuestro entorno, no tenemos control sobre lo que nos pasa. No puedes pretender cambiarle a tu papá, a tu pareja, a tu hijo. No, eso es decisión personal. Y todas las cosas que pasan en nuestra vida, aparte de obviamente lo que no podemos controlar, es lo que nosotros podemos controlar y hacia dónde caminamos con eso que tenemos cada uno de nosotros dentro. Sí. Ahora, en este podcast exclusivo que es Atrévete a empezar de nuevo, me gustaría, Sofía, preguntarte algo. ¿Qué le podrías tú decir a aquella mamá que quería estudiar una carrera y pues fue mamá? Aquella persona que quería tener un trabajo pero se conformó con el que tiene, aquella persona que está en las noches, y digo en las noches porque es cuando más tiempo a veces tiene nuestra mente para hacerse preguntas, preguntándose por qué no me arriesgo a cambiar, a empezar de nuevo. ¿Qué le podrías decir para motivarla? Nunca es tarde. Esa fuera mis palabras de motivación. Nunca es tarde. Mientras haya vida, hay tiempo, y mientras haya tiempo, hay la oportunidad de volver a empezar. Yo creo que muchas veces vivimos en el deber ser. ¿Quién nos dijo que era tarde?
¿Quién nos dijo que ser mamá no nos permite empezar a estudiar? Yo conozco a personas que a los 70 años han encontrado el amor por primera vez. Conozco a mamás que a los 45, 50 años deciden emprender y son un éxito rotundo. He conocido a personas como yo que hemos empezado 2 veces en menos de 3 años. Yo creo que el miedo a arriesgarse viene mucho de lo que la gente puede pensar o lo que la gente puede decir, y al final la única persona que vive con las consecuencias de las decisiones de tu vida eres tú. Las personas pueden opinar, pueden tener sus puntos de vista y te los pueden dejar saber. Pero si tú tomas decisiones basado en lo que las otras personas te dicen que seas, o en el deber ser, o en lo que la sociedad te ha dicho toda la vida que tienes que ser, la persona que vive con esas consecuencias eres tú. Y si eres una mamá que a tus 40 años quieres volver a estudiar y piensas que es demasiado tarde, cuando cumplas 60 te vas a dar cuenta que a los 40 no era demasiado tarde, y a los 60 tampoco es, pero ya te vas a morir, y ahí sí va a ser demasiado tarde porque ya no tienes tiempo para hacerlo. Entonces sería que nunca es tarde. Que te lances, porque si tú no te lanzas, nadie se va a lanzar por ti. Así que, queridas emprendedoras, por favor, Vamos si por tienen ahí. que cambiar de emprendimiento, de rol, de todo, háganlo porque nunca es tarde. Sí. Así es. ¿Y qué tan importante es este tema? Porque ahora estamos inmersos en temas de las redes sociales. Vas viendo vidas, personas, historias que te cuentan algo perfecto y que siempre estás como conectándote, con lo que es afín tuyo, pero mirando siempre más. En tu comunidad y en el discurso que das, siempre, o bueno, no siempre, pero de tanto en tanto, hablas sobre el tema de los celos, que es una palabra bien polémica. ¿Cómo abordar ese tema cuando eres emprendedora y estás mirando que allá le va bien, que ella vende bien como loca, que por las redes tú dices, wow, cuántos pedidos, y que tú estás en, ¿y por qué a mí no? Y cuando entra el desespero o entra esa sensación de desamor hacia lo que tú haces, pues comienzas a mirar ventanas de otros lados y surge este tema del celo. ¿Qué podríamos decir ante estos? ¿Qué es un sentimiento propio de todos? A ver, Pero casi todo el mundo dice, no, yo no tengo celos de nadie. Yo nunca he sentido celos. Así Mentira. es decir, porque no se entiende que en realidad no es ni malo ni bueno. Creo que es algo que hay que controlarlo, ¿no? Para que no te afecte a ti. Entonces, nos encanta cómo topas tú ese tema. Ok, bueno, primero yo creo que es importante mencionar una diferencia, que yo creo que ahorita no estamos tratando los celos, sino estamos tratando la envidia. Los celos incluyen a una tercera persona. Es cuando tú tienes algo que tienes miedo a perder a alguien más. Por ejemplo, en una relación de una amistad o una pareja, viene un tercero y tú tienes miedo a perderle a la persona, a esa tercera persona, ahí nacen los celos. La envidia nace de algo que otra persona tiene que tú quisieras tener. Entonces creo que ahorita, solo para confirmar, es la envidia lo que No, estamos yo creo que hablando. son los celos porque hablábamos como si somos todas diseñadoras, por ejemplo, y yo les vendo todo siempre a ti. Y tú eres otra diseñadora y ella comienza a comprarte a ti, comienzo a verle con la ropa, a mi clienta con tu ropa. Es celos. Bueno, sí. O Sí, sea, entonces, siento que... Topemos las dos palabras. Perfecto. Y vamos Sí, lo mejor. capaz, porque creo que en emprendedoras va muy bien las dos palabras. Sí. Ajá. Perfecto. Bueno, no importa cuál palabra sea, las dos palabras al final del día tienen la misma gestión. Van siendo amiguitas. Son amigas. Yo creo que las emociones siempre nos están tratando de decir algo. Y como decías, Katy, no es bueno o malo. Nos están informando. Y el problema, diría yo, con el hecho de no escuchar a los celos o a la envidia es que empezamos a atribuirle cosas malas. Por ejemplo, la envidia, al momento de que tú sientes envidia porque alguien está logrando algo que tú quisieras lograr, si lo empiezas a criticar, luego el momento que tú te estás acercando a eso, automáticamente empiezas a pensar, espérate un ratito, estoy acercándome a esa cosa que yo tanto criticaba, esto no es tan bueno, entonces empiezas a autosabotear. Del otro lado, si es que tú ves a alguien que está logrando todas estas cosas que tú siempre soñaste, puedes decir, wow, hay un camino, puedo lograr todas estas cosas. Entonces la envidia, en vez de ser un sentimiento que te llena de frustración o de incapacidad, se vuelve en algo que te permite admirar a otra persona y decir, yo sí puedo hacer eso, yo sí puedo lograr eso. Y luego desde los celos también es un trabajo muy personal. O sea, si tú tienes una marca de ropa y tus clientes empiezan a comprarle a otra persona, es mucho trabajo interno de decir, espérate un rato, a ver, no somos para todo el mundo. Los seres humanos no somos para todo el mundo. Para mí, si es que todo el mundo te quiere, estás haciendo algo mal. Porque alguien no te va a querer, alguien no va a estar de acuerdo con la manera en la que tú piensas, alguien no va a estar de acuerdo con la marca que tienes, no sé.
Y está esa necesidad interior de decir, ok, si es que estas personas prefieren esta otra marca, ¿cómo puedo yo encontrar a otras personas que conecten conmigo? ¿O cómo puedo yo tal vez mostrarme más dentro de mi marca para que estas personas se conecten más con mi marca nuevamente y regresen a mí? Yo creo que, como digo, los celos, la envidia nos están informando constantemente, y si nosotros les atribuimos crítica o cosas negativas, entonces no les vamos a permitir potenciarnos en la manera en la que podrían. Así es. Ahora, cuando hablamos de todo este mundo de las emprendedoras, ¿ok? Y hablamos de estas dos palabras que todos huyen, pero que me parecen muy interesantes. ¿Cuáles crees tú que son, hasta cierto punto, las emociones que más nos autosabotean nuestro proyecto? El miedo. O sea, yo creo genuinamente, vuelvo y repito, el miedo es lo que te limita. Yo aprendí a las duras que para mí el miedo es es una excelente señal de que va a haber un cambio, de que estoy en el buen camino. Para mí el miedo es esa cosa que aparece y yo digo, bueno, esto me va a mover lo suficiente y me va a sacar de mi zona de confort lo suficiente para poder cambiar mi vida y hacer cosas que realmente quiero hacer. Pero si tú permites que el miedo sea mayor a la emoción que sientes, o sea, emoción de ser emocionante, no de emoción como la emoción del miedo, entonces te vas a inhibir, no vas a seguir adelante. Pero si tu emoción por lograr algo o el cambio es un poquito más grande, aquí tal vez la palabra que podría estar, si la ambición que tienes es un poco más grande que tu miedo, te vas a lanzar. Porque vas a decir, no, yo voy hacia allá. Sí, entonces deberíamos hacernos aquella pregunta, ¿no? Antes de decir, te invitan a un evento importante al que vas a hacer networking. Entonces tú dices, no, es que no tengo tiempo. Quizá dentro de lo que estás diciendo es estoy aterrada. Entonces, cada una hacerse realmente la siguiente pregunta, ¿por qué no tienes tiempo, no? Y capaz de aceptar que si es por miedo, pues darse tiempo y hacerlo, porque podrías conocer a una maravillosa clienta, podrías conocer a una corporación, podrías realmente enfrentarte a una solución para tu vida. Entonces, me parece muy interesante el que te hagas la siguiente pregunta, si es por miedo y dejar las excusas a un lado. Y dentro de esa pregunta o sea, cuestionarte, yo amo cuestionarme, es lo que más me gusta hacer. Pero dentro de ese cuestionamiento yo creo que también es importante preguntarte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si vas a este evento de networking y nadie te habla, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Cuál es la posibilidad más grande que se te puede abrir? Y como dices, conocer a alguien que te puede cambiar la vida. Las cosas que nos llegan en la vida nos llegan quedándonos sentados en el sofá de nuestra casa. Tienes que arriesgarte, tienes que lanzarte, y es en ese lanzarte, aún con miedo y aún con incertidumbre, que logras las cosas espectaculares que llegan a tu vida. Y según tu experiencia, ¿qué hábitos hacen de una emprendedora que logre lanzarse, aún con miedo? ¿Qué hábitos le podrías decir? Mira, comienza con estos 3 tips. Porque es como chévere encontrar en la idea de lánzate, pero no todas tenemos ese coraje y esa gana. Bueno, la gana puedes tener, pero el coraje tal vez te falta un poco. ¿Cómo fortalecer ese coraje? ¿Qué hábito le podrías decir para fortalecer esa acción? O sea, que la palabra se vuelva en acción. Uh-huh. Yo parezco un disco rayado con lo que repito, escriban. Pero en verdad, escribir cambia tu vida. Porque nuestra mente, los pensamientos invasivos, tienen una capacidad de volverse en un torbellino que te empiezas diciendo, no tengo tiempo, y terminas diciendo, si voy me va a pasar algo terrible, porque la mente se va en estas tangentes que a veces no nos permiten darnos cuenta de qué es real. Y cuando tú escribes, ese torbellino se va desentorbellinando un poco hasta que terminas con, no, realmente lo que tengo es miedo. ¿Y miedo por qué? Porque viví esta experiencia que en el pasado me hizo sentirme así. El escribir te permite regresar a ti, regresar a lo que es realmente la base de todo. Y al comienzo cuesta cuando tú empiezas a escribir, porque dejas que tu mente vuele y te das cuenta de cosas que no son fáciles de ver. Pero eventualmente, mientras más lo repites y más lo haces, más te vas dando cuenta que lo que estás haciendo es abrir caminos. Entonces yo sí diría que lo más importante es escribir, y así sea empezar escribiendo 3 cosas por las que agradeces todos los días. Empieza ahí. Eventualmente creas el hábito y se vuelve mucho más fácil escribir cosas que son incómodas, pero número 1, escribir. Y yo sí creo que el mover tu cuerpo es extremadamente importante para darte esa fortaleza. Sentirte fuerte en tu propio cuerpo físico te da una resiliencia mental que es espectacular, porque te ayuda a entender que no importa qué pase, tú te sostienes.
Tu cuerpo te está sosteniendo. Y no estoy hablando de que tienes que ir y hacer pesas. No, no, no. Cualquier tipo de movimiento te hace crear una disciplina y un compromiso contigo mismo. De me levanto todos los días a mover mi cuerpo. Y eso te dice todos los días, hiciste algo por ti. Y desde ese yo hice algo por mí hoy, creer en ti es más fácil. Porque te estás cumpliendo las promesas que te haces. Y desde ese cumplimiento, las cosas van llegando mucho más fácil. Oye, me hiciste acuerdo, a mí siempre me ha gustado escribir, desde muy jovencita, escribir de todo. Creo que empecé escribiendo poemas, creí que escribía, bueno, y siempre escribí, toda la vida escribí. No escribo todos los días, pero escribo en momentos especiales de fuertes emociones, de transición, etcétera. Pero me hiciste acuerdo porque cuando yo iba a dar a luz de mi primera hija, yo escribí todo un diario durante el embarazo, el momento de dar a luz, y ahora que ella cumplió 25 años, yo encontré eso, ¿sabes? Y pude leerlo en presencia de ella y me quedé impactada, porque ni yo podía cerrar los ojos y tratar de recordar la mujer hace 25 años que yo era, lo que sentía, lo que le pasó. Así que creo que es muy fuerte para incluso amarte más, porque a veces pasan los años y tú dices, esta soy, pero ¿en base a qué? Así que creo que la recomendación que das es maravillosa. Me encanta. Tú tienes una maravillosa comunidad, Sofía, me encanta tu comunidad. ¿Y podrías decirnos qué es lo que más te ha impactado de tu comunidad? ¿Qué ellos te han pasado a ti? Ay, el amor. Yo creo que... Ay, soy muy sentimental. Pero a mí siempre me preguntan, ¿has recibido hate? Como que hay gente que te ha dicho cosas feas, hay gente y yo... En verdad, no es que tenga un momento que yo diga, uy, esta persona me dijo esto que me destrozó. No, el amor, la reciprocidad, las ganas de crecer juntos. Yo creo que el momento que tú te muestras vulnerable es muy difícil porque las personas pueden agarrarse de lo que sea. Si yo te digo, yo crecí con miedo al rechazo, que es una realidad, cualquier persona puede hacer con eso lo que ellos quieran. Si yo digo, a mí me cuesta recibir, cualquier persona puede hacer con eso lo que ellos quieran. Y cuando yo hablo en mi podcast y en mis redes sociales, yo hablo desde mi verdad, desde lo que soy. Y desde ese lugar es muy fácil ver dónde está la llaga y agarrar y decir, ok, aplasto donde duele. Y el hecho de que haya sido tan espectacular la manera en la que las personas que me siguen reciben estos momentos de vulnerabilidad ha sido hermoso. Y lo más lindo yo creo que ha sido cómo me ha abierto puertas, no solo en redes sociales, sino en la vida real también. Ahorita yo tengo amigas que son mis hermanas del alma, o sea, que me llevo demasiado bien, pero que fue gracias a el hecho de que me mostré real y vulnerable, que ellas dijeron, espérate un ratito, la Sofía ya no es la Sofía que era hace 10 años, quiero tomarme un café con ella. Y eso te abre puertas y yo creo que es muy lindo saber que puedes ser vulnerable y que la gente puede recibir eso, y por eso yo acabo mi podcast siempre diciendo gracias por este espacio. Porque a la final estás dejando en las manos de cualquier persona lo que ellos quieran hacer con la información que tú les das. Y eso es algo muy vulnerable y es lindo poder permitir esa vulnerabilidad ser sin miedo a lo que puede pasar. Venciendo el miedo. Sí. Venciendo el miedo. Y ahora que estamos justamente comenzando el año, ¿cómo poder empezar un nuevo año? Porque los años que comienzan siempre son enormes y largas cartas de objetivos y metas, enormes promesas y juramentos de todo lo que te vas a prometer a ti misma y prometer a todo el mundo, todo lo que vas a querer hacer. ¿Cómo poder comenzar un año lleno de amor hacia ti mismo? Con esa gracia y esa bondad de poderte respetar tus debilidades, celebrar también tus cualidades. ¿Cómo empezar un año en donde en esas 25,000 ítems que te vas a poner como promesas, exista amor? Yo creo que a contradictoria de lo que todo el mundo te dice que hagas, yo te digo lo opuesto. Entonces, no hagas tanto. Yo creo que en el no hacer, cuando está empezando un año, podemos lograr cosas increíbles. Porque como es de enero, todo el mundo empieza con esta lista de 1000 cosas y metas que tenemos que hacer y tenemos que lograr. Y a veces eso es intimidante. Tú ves una lista de 100 metas y dices, bueno, voy a lograr esto. Y a las 3 semanas ya todas se desvanecieron. Por eso los gimnasios es el mes del año en donde más plata hacen, porque todo el mundo voy a empezar a hacer ejercicio. Y no dura, porque solo lo haces porque te dijeron que tenías que ponerte una meta de lo que tenía que ser. Para mí enero es un mes, y al menos lo ha sido por los últimos años, en el que yo reflexiono mucho. Pero no de hacia dónde quiero ir, sino de dónde vengo.
porque muchas veces en el camino de la vida y en el emprender, un poco, Katy, lo que decías de regresar a ver lo de hace 25 años, quién eras tú y darte cuenta de todo el camino que has recorrido, muchas veces por hacer y por ir hacia adelante nos olvidamos de ver el camino que ya recorrimos. Y para mí es muy importante regresar a ver en el año que pasó y decir, ok, ¿qué me quiero llevar del año pasado a este año que estoy empezando? ¿Qué cosas quiero dejar atrás? ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas quisiera potenciar más? Cuestionarte desde un lugar de compasión, del no hacer, del agradecer por todo lo que ya viviste y desde ahí decir, ok, siendo realista, ¿hacia dónde puedo ir? Algo que a mí me encanta, que sí quiero compartir porque creo que es algo que a mí me ha cambiado mucho la manera de empezar años, es en vez de ponerme 1000 metas, yo escojo una palabra que sea mi palabra del año. Por ejemplo, en el 2024 mi palabra fue claridad, porque yo quería encontrar claridad de lo que quería hacer con mi vida. Y a raíz de esa palabra yo fui accionando para acercarme a la claridad que quería conseguir. Regresé a Ecuador, renuncié a mi trabajo, volví a estudiar. Eso me permitió encontrar claridad de la vida que quería construir. Este año que acaba de pasar, mis palabras fueron balance y raíz. Yo quería sembrar raíces en el Ecuador, yo quería construir una vida que yo amo aquí. Y quería hacerlo desde un lugar balanceado entre el compartir con mi familia, pero también emprender desde un lugar de paz conmigo misma, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que más recomendaría es verte con empatía, verte con agradecimiento y escoger solo una palabra. No ser tan duro en nosotros mismos y desde esa palabra ir tomando todas nuestras decisiones y acciones preguntándonos ¿qué tanto me acerca esto que voy a hacer a esa palabra que cuando se acabe este año 2026 yo pueda regresar a ver y decir, ok, cumplí con esta palabra? Bueno, me has dejado casi sin palabras, por lo que acabas de decir. Porque yo que soy una mujer empresaria, que oigo, leo y todo, sí empiezo con un listado terrorífico, ¿sí? Y luego voy decidiendo hacia cómo lo voy achicando y logrando. Y me acabas de dar una linda inspiración. Creo que es valedero hacer una pausa en enero, ¿sí? Porque venimos con un montón de cosas, con un diciembre que nos debe dejar llenitos de amor, de familiaridad, de novenas, de reuniones, y creo que enero es para pausar y realmente buscar el camino hacia dónde se va. Así que muchas gracias, Sofía, por lo que acabas de hacer. Realmente me has llenado. Creo que encontrar la palabra, muy bien, muy bien. Yo por lo general sabemos hacer en los equipos que buscamos una palabra por mes. Una palabra por mes, para como dedicarnos, ¿no? Como este mes estamos dedicados a la amabilidad, ok. Pero lo que acabas de decir creo que va a ayudar a muchísimas empresarias, emprendedoras, profesionales a realmente ver de otra manera las cosas, ¿sí? Porque al rato pensado, se acabó diciembre, estás en enero y ¡ping! Se acabó enero. Y en eso estamos, en que se puede acabar enero. Así que muchas gracias. Yo te quisiera decir algo que quizá nos puedas igual así ayudar e inspirar. Cuando nosotros entramos a este año, ¿ok? Muchos habremos entrado pues con el listado, ¿no? Y con los objetivos, las metas, etcétera. Pero de repente la vida te regala un aprendizaje, te manda un reto. Esas cosas que uno no espera. Y creo que si cada uno de nosotros, tú, Sofía, Gaby, yo, nos podemos poner a pensar qué sería algo fuerte que me podría pasar, de manera profesional, ¿qué sería algo fuerte que me pueda pasar? Ok, cada una quisiera que diga qué cosa. Yo no quisiera decir qué porque me parece como que puedo mandar al universo algo. ¿Qué podrías decirles a las emprendedoras que, a más de todo, pues se les presentó aquel reto que no esperaban? ¿Cómo les podrías motivar para que una no diga, wow, se me acabaron 3 años de trabajo? Wow, o sea, vine haciéndole hace mucho tiempo y acabo de perder eso. ¿Qué les quieres decir para que sigan? Sabemos que va a ser difícil, sabemos que va a tener muchos problemas, pero ¿qué les quisieras decir? Uno, permítete sentir. Empieza por ahí. Yo creo que muchas veces saltamos a decir, ya, ¿cómo acciono? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? No, permítete sentir. Porque si pierdes algo por lo que has trabajado por mucho tiempo, vas a sentir tristeza, vas a sentir enojo, vas a sentir frustración. Permítete sentir esas emociones, porque tu cuerpo las está sintiendo. Y si tú no te permites sentirlas, se van a guardar en alguna parte de ti. Entonces, uno, permítete sentirlas, pero no te quedas a vivir en ellas. Entonces, lo que yo diría es, ok, ya las sentiste, está bien. Ahora, ¿cómo vas a accionar? Vuelvo a lo que hablábamos antes de los puntos de quiebre. Esto sería un punto de quiebre perfecto, porque va a marcar un antes y un después en tu vida. Pero lo lindo es que si ya sabes hacia dónde vas, ya
recorriste el camino. Tienes tantos aprendizajes, tienes tantas cosas y yo creo fielmente que cualquier persona que es auténtica a sí misma, que es fiel a sí misma o a sí misma hacia lo que quiere construir y actúa desde el corazón y con buenas intenciones, todo en la vida se va acomodando poco a poco. Entonces, en vez de quedarte a vivir en ¿cómo me pasó esto a mí después de tanto esfuerzo, después de tantas cosas? Preguntarte, ¿qué posibilidades se me abren? ¿Cómo me puedo reinventar y reconectar desde esta versión que soy hoy? Porque hace 3 años cuando empecé esto, tal vez era otra persona completamente. Y desde esta persona que soy, todos los aprendizajes que he acumulado con los años para haber logrado lo que logré, que ahora ya no existe, ¿qué posibilidades se me abren y quién quiero ser dentro de esta nueva realidad que tengo? Muchas gracias por todo, querida Sofía. Nos has dejado llenitos este enero para que sigamos adelante y les invitamos a todos a atreverse a empezar de nuevo. En aquel sueño, en aquella meta, en todo lo que quieran, atreverse a empezar de nuevo y hacer pausa. ¿Con Gracias, miedo Sofía. o sin miedo? Sí, no, con miedo o sin miedo, sí, pero te atreves. Muy bien, gracias Sofía, maravilloso tenerte aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.